Amados televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Palabra Tiempo. La palabra tiempo cuán buena es, como dice Proverbios. Una vez más nos encontramos en su espacio Geopolítica y Seguridad. Y vamos a trabajar con el tema que hemos venido desarrollando como una entrega especial, Frontera, la piel del Estado. Antes de entrar al debate y anunciar a nuestros invitados, quisiera honrar un compromiso. Me comprometí con uno de nuestros grandes seguidores, el doctor Alberto Dental, a mandarle un saludo, y no solo un saludo, sino que cuando los odontólogos, también amigos y seguidores del programa, necesiten su materia prima, necesiten sus materiales para realizar sus labores, muchos de ellos que son gente muy preparada, con una gran clientela, pueden localizar a Alberto Dental, que es uno de los grandes importadores de estos rubros en el país. Pues bien, como les decía, hace algunos programas estamos desarrollando una serie de entregas especiales que, entre otras cosas, será puesta a disposición del Ejército de la República Dominicana con el interés, con el objetivo fundamental de que se conozca el espacio fronterizo, de que se conozca la importancia de la frontera dominico-haitiana fundamentalmente, de que se conozca el por qué preservar la frontera significa preservar la patria. Se está haciendo un esfuerzo portentoso desde el poder político y el ámbito militar, subalterno siempre constitucionalmente del poder político. Y tiene mucho que ver también el por qué hemos elegido inclusive el título del especial. Le explicaba en una entrega anterior que elegimos el título Frontera, piel del Estado, de alguna manera inspirados en el Leviatán, aquella obra portentosa de filosofía política de Tomás Hobbes, en la que él desdibuja, disfraza, hace el símil del Estado como un gran monstruo. Y ese Estado, desde el punto de vista de su constitución, como muchos de ustedes saben, está compuesto por tres elementos primarios: territorio, población y gobierno. El territorio está también subdividido. En el caso de República Dominicana, la constitución es clara cuando habla de tierras emergidas, de la parte este de la isla de Santo Domingo, el mar territorial y el espacio aéreo. La población serían los nacionales y extranjeros, y el gobierno con sus tres subdivisiones, ya que somos una república: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y en alguno que otro escrito yo he lanzado siempre la inquietud, sobre todo a mis estudiantes, un saludo para ellos que nos siguen también, de hay que buscar dónde encuadra, dónde encaja el poder municipal. Serían entonces los tres componentes del Estado, que una de sus definiciones, una de las, para mí, de la más completa y de la más común, es la que dice que el Estado es la composición o la organización social del territorio, población y gobierno, con reconocimiento internacional y además con el monopolio de la fuerza. Todo esto, todo este aparataje, toda esta arquitectura debe estar protegido por un elemento esencial, por un elemento excepcional, pero un elemento que no siempre todos los ciudadanos de la nación estamos conscientes de cuál es su importancia y cuál es su rol. Y ese elemento sería la frontera. Fíjense que en los grandes centros de pensamiento, de defensa y de seguridad, se le da una importancia vital. Por ejemplo, cuando se habla de un sistema integrado o integral de seguridad y defensa, se toma en cuenta primero qué es lo que la seguridad y la defensa tiene que controlar. Entonces tiene que haber primero tres controles. El control territorial sería el primero de esos controles, luego el control social y el control patrimonial. Pero dentro de ese control territorial existirían dos mandatos: el ordenamiento territorial como tal y el control de los flujos fronterizos. Y ese control de flujo fronterizo se subdivide o se desdibuja en tres espacios, porque recuerdo
les recuerdo a mis seguidores también, a nuestros seguidores, que no solo existe frontera terrestre, también existen fronteras marítimas, 6 en nuestro caso, República Dominicana declarada como estado archipiélagico por ley, en consonancia con la tercera conferencia del mar de las Naciones Unidas, que produjo la Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar, y también están los espacios aéreos con sus respectivas fronteras aéreas, que sería una proyección de el territorio o tierra firme más la expansión que producirían las 200 millas de zona económica exclusiva. Todo ese andamiaje sería parte de ese cuerpo, de ese gigante conocido en la filosofía política, repito, como el Leviatán, y cuyo elemento más sensible para la protección de todo ese andamiaje, de toda esa arquitectura, de toda esa población, de todos esos recursos, entonces sería la frontera como el elemento primario, el más importante para cuidar la salud del Estado, la salud de la nación, la salud de la patria. En ese desglose también de lo que es seguridad nacional y la importancia de la frontera como órgano vital, tendríamos 5 ámbitos: el ámbito social, el ámbito militar, el ámbito económico, el ámbito político y el ámbito ambiental. Hoy precisamente queremos hablar de, si se quiere, de sociología del espacio fronterizo, de cómo un espacio fronterizo sirve de unión o de desunión de dos sociedades diferentes. Por eso la Escuela de Copenhague, cuando aborda el tema de la seguridad multidimensional, le da un peso muy especial a lo societal, y en este caso tendría un mayor peso la frontera terrestre dominico-haitiana, porque tiene componentes históricos, tiene componentes de independencia, tiene componentes de economía que es necesario desglosar y analizar con gente que verdaderamente se ha dedicado a estudiar estos fenómenos. Por eso me acompañan, y es un gran honor para mí presentarles a ustedes mi gran amigo y mentor, el embajador William Páez Piantini, así como mi compañero y maestro internacionalista, el profesor Miguel Guerrero. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, yo particularmente te doy las gracias por haberme invitado a este programa, y debo decirte lo siguiente: lo considero sumamente necesario, sumamente útil, porque realmente en el pueblo nuestro hay un desconocimiento que no son culpables esas personas, no. Ese es un material que se ha difundido muy poco. Entonces, como no hay acceso a ese material, realmente hay un desconocimiento, yo te diría que casi total, de lo que son las fronteras que nos dividen con la hermana República de Haití. Entonces, más razones para agradecer la presencia de ustedes aquí. Saludos, maestro. Muy buenas noches a los panelistas, todos los televidentes. Un honor realmente compartir este escenario, agradecerte la invitación con el embajador Páez Piantini, con usted, maestro, en esta ocasión para tocar un tema de tanta trascendencia como es la conformación de las fronteras, lo que es la frontera dominicana y sus particularidades que nos traen acá nosotros esta noche para debatir y para llevar un poco de orientación quizá a los amigos televidentes que nos están presenciando. Esas son de las características que más nos gusta resaltar de nuestro espacio, Palabra Tiempo, que es un espacio propositivo y educativo. Y en esa misma línea, maestro, quisiera comenzar con usted como internacionalista, y luego vamos a pasar con su excelencia el embajador ya a aspectos específicos de la frontera dominico-haitiana. ¿Qué es una frontera? ¿Por qué son tan importantes las fronteras? ¿Y por qué una frontera mal manejada o mal gestionada es una fuente constante de conflictos? Excelente la pregunta. Te escuchaba en la introducción del programa hablar de la frontera como piel del Estado, epidermis del Estado. En geopolítica se utiliza mucho el concepto al plantear la frontera como la primera línea del Estado. En la concepción geopolítica
podemos dividir el estado en tres partes, que sería la epidermis, que viene siendo la frontera, el hinterland y el heartland, que vendrían siendo los otros núcleos que van a componer el estado. Me voy a quedar en esta ocasión en la piel, frontera, en la piel, que es lo que nos trae esta noche acá, y empezar a aclarar qué es frontera y qué es línea divisoria, porque muchas veces tenemos o se genera la confusión de que la frontera es el punto en donde se dividen los dos estados, o donde se dividen dos estados, dos naciones. No, esa vendría siendo la línea divisoria. La frontera es todo un área, podríamos decir, de amortiguamiento, un área colindante a esa línea divisoria, en donde se van a dar, entre otras cosas, una conjugación de las culturas de los estados que van a interactuar en esa frontera, que quedan unos vecinos con el otro. Línea divisoria que es intangible en muchos casos. Una línea divisoria. La mitad de un río, la mitad de una carretera. Bueno, una línea imaginaria. Ahí vienen los tipos de fronteras, entonces, que uno podría estar viendo, que van a ser fronteras naturales y fronteras que en muchos casos son diseñadas por el hombre, justamente por esta situación que señalaba, maestro, de que son líneas intangibles, que uno la puede ubicar, uno la puede ubicar en un mapa a través de una coordenada, pero en el terreno no existen. Y esto se va a agudizar cuando, por ejemplo, como es el caso de nosotros, tú tienes una frontera porosa. ¿Qué es una frontera porosa? Es una frontera que su característica, al ser una frontera primero natural, segundo sus características geográficas, permiten el trasiego tanto de personas o de cualquier tipo de mercancía o producto de manera fácil. La República Dominicana, que el embajador va a profundizar más en la frontera dominicana, pues consta de una frontera porosa, porque aunque nosotros en la zona fronteriza pueden converger algunos núcleos montañosos o sistemas montañosos, los sistemas montañosos que convergen en esta zona son de baja altitud y con una característica: ninguno es tan transversal a la isla, sino de forma perpendicular, lo cual también facilita el cruce de personas por esta vía. Pero volviendo al esquema amplio de las fronteras y la necesidad de que éstas sean bien resguardadas, cabe señalar que las fronteras, al ser la epidermis del Estado, es lo que protege al Estado. La piel de nosotros, del ser humano, es, si se quiere, su primera barrera para aquellos virus o patógenos que pudieran llegar al organismo humano. Eso mismo viene siendo la frontera. Por lo tanto, una frontera que no se encuentre resguardada de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta de resguardar una frontera? Bueno, eso va a depender de las características que tenga cada una de las fronteras. Una de las cosas que me extrañaba a mí del Pacto Mundial de Migración, por ejemplo, es que se quisiera diseñar una política migratoria o de control migratorio homogénea para todos los países miembros de la ONU, todos los estados miembros de la ONU. Como si todos los flujos migratorios fueran homogéneos, como si se movieran en la misma dirección, en las mismas cantidades. Como si respondieran a las mismas necesidades. O afectaran países con igual grado de desarrollo. Exacto, era algo que no se entendía, al menos desde mi punto de vista no entendía cómo querían enmarcarlo todo dentro de este esquema. Ese es el trabajo de las organizaciones internacionales. Los estados tienen que defender sus intereses y por eso existe la diplomacia multilateral. Es correcto. Cada quien, el juego del tablero, el tablero mundial, el juego del escenario internacional, realmente va a ser una lucha de intereses. Así es. Cada quien va a defender los suyos y, bueno, nadie va a venir a defenderlo de nosotros. Si no lo defendemos, pues si los estados no defienden sus intereses, las organizaciones no lo van a hacer tampoco. Su Excelencia, en esa concesión amplia de frontera que da el maestro Guerrero, con una explicación bastante entendible, nosotros tenemos una frontera que cumpliría con esos estándares, o sea, tenemos una frontera dominico-haitiana común y corriente,
¿O tiene nuestra frontera algunos elementos de especialidad que necesiten un cuidado y una atención diferente a la mayoría de las fronteras que el maestro aclara que quisieron ser puestos todos los estados con sus espacios geográficos fronterizos en el mismo tratado, en el mismo convenio? Nosotros que no lo firmamos, mucha gente anda celebrando que no lo firmamos, tal vez porque es diferente la frontera dominico-haitiana, porque nuestra realidad es diferente frente a la mayoría de los países. Eso es cierto. Eso es cierto, eso es correcto. Tenemos que comenzar primeramente porque la isla, recuérdense, era la isla española. La isla española era española, una sola, ¿no? Entonces, ¿cómo y de qué manera, de buenas a primeras, tenemos un país al lado con el que hacemos frontera? Yo creo que eso es sumamente interesante ver. Ahora bien, el tiempo de ustedes es demasiado reducido y yo no puedo comenzar a historiar parte por parte sobre mí. Eso es imposible, ¿no? Yo tengo que decir, lo traemos para una segunda, una tercera entrega o una cuarta entrega, ¿te entiendes, no? Porque es un tema que se desarrolla en 300, 400 años. Casi y resumirlo nada en una hora no es sencillo, ¿no? Y el problema es que es interesante desde un principio hasta el final. Es que si no se aplica el principio no se entiende, yo creo. Bien, tú tienes razón, pero nosotros no vamos a comenzar. Vamos a comenzar por Aranjuez. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Tratado de Aranjuez? Bueno, el problema es que ya españoles y franceses se están ocupando la isla, pero hay serios problemas entre ellos, ¿no? Hay problemas y surge la necesidad de hacer una frontera. ¿Cuándo surge esta necesidad? Exactamente en 1764, cuando un gobernador llamado Manuel Aslor y Urríez le escribe una carta a la corona y le dice: mira, aquí para aguantar, para frenar la penetración francesa a la parte este, hay que hacer una frontera. Porque con esa necesidad, con ese problema fue que comenzó. Exactamente. Los franceses queriendo penetrar al lado español. Ciertamente que no, y como lo estaban haciendo. Pero yo tenía que remontarme, por ejemplo, sino Animé, Garrizuic, todavía más allá devastaciones, a las devastaciones de Osorio, que dieron hoy. para decirle cómo llegaron los bucaneros y los fileros. Pero no es que no podemos. Pero vamos a partir de Aranjuez. Exactamente, sí. Partimos de Aranjuez cuando se 1777. Error garrafal de la mayoría de las personas. Los autores. Aranjuez fue elaborado el 29 de febrero de 1776 en la isla de Santo Domingo. Y ese documento se lleva a Aranjuez, y en Aranjuez es donde se ratifica el convenio el 3 de junio de 1777. Se le da el nombre de una zona de cerca de Madrid, de Aranjuez. Sí, exactamente, la zona de Aranjuez, o sea, que está en la provincia. Sí, aquí se hicieron 4 planos. Un plano para Francia, uno para España, uno para la colonia francesa y uno para la colonia española. Debo decirle, y cualquiera que nos esté oyendo y viendo, pueden visitar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Posiblemente el único plano de Aranjuez completo que está conformado por una hoja de ensamble y 50 hojas de planos descansa en la Cancillería Dominicana. Muy bien. Que cualquier persona que tenga el interés de verlo, yo soy el embajador Pai Piantini, me procuran y yo lo llevo a plano de Aranjuez y lo vemos. Mis próximos estudiantes de una materia relacionada, eso va a ser un trabajo de investigación. Exactamente, ¿no? Aranjuez sí, se lleva a cabo la firma de ese convenio, ¿no? ¿Entre quién? Entre José Solano y Bote, que fue una persona que la corona lo mandó a Santo Domingo como gobernador y capitán general, porque tenía experiencia en frontera. Ese señor se junta con Víctor Teresa Carpentier, conde de Emery, y entre ellos elaboran lo que es la frontera entre Francia y España. Se elabora esa frontera, entonces se designan al teniente coronel Joaquín García Moreno, español, y al señor Choisul, que vayan al terreno y establezcan pirámides. Una comisión. Sí, esa comisión fue al campo y estableció 221 pirámides. Las pirámides de Aranjuez no tienen la concepción que tienen las nuestras. No, son diferentes. Las de ahora. Sí, las de ahora. Esa, por ejemplo, ese es el modelo de pirámide que pervive en la línea de demarcación en la actualidad.
ese. Pero anteriormente, en el año 1901, se estableció un tipo de pirámide ajeno a este, que se estableció el 17 de junio de 1901. Se establecieron pirámides y se nombraron comisionados, y los comisionados iban en toda la línea definiendo la línea, ¿no? Entonces iban colocando pirámides de otro tipo que no es ese, una pirámide diferente, ¿no? Cuando llegaron a la confluencia del arroyo Capotillo con el río Dajabón, los franceses, ya en 1901 existía Haití, República Dominicana. Los haitianos mantuvieron el criterio de que la línea de demarcación iba por un lado y los dominicanos por otro. Ahí se rompió y se establecieron 17 pirámides, de la 1 que está en la desembocadura del río Dajabón hasta la 17 que está en el pueblo de Dajabón. A partir de la 17 prevalece este tipo de pirámides, ¿no? Muy bien. Así. Su Excelencia, luego de la pausa vamos a continuar con esta interesante entrevista. No se vayan. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. En esta Semana Mayor, el amor de Jesús se manifiesta en todos nosotros. El amor que Él expresó en su sacrificio ante la cruz. Un encuentro con Dios, un encuentro con nosotros mismos, con nuestra familia y con los seres queridos. Que no sea un tiempo de muerte, que no sea un tiempo de dolor, que no sea un tiempo de malos recuerdos, que sea un tiempo donde realmente todo lo que tú hagas glorifiques al Señor. Te invitamos a que en esta semana estés en reflexión junto a los tuyos. Y recuerden que lo que van a viajar, nosotros lo esperaremos en reflexión, en familia y en oración. Y tratar de evitar todo lo que sea posible para que no sean parte de las estadísticas de accidente. En esta Semana Santa, el PRM te invita a reflexionar junto a tu familia para que oremos juntos, para que este mundo sea diferente. Somos gente de fe. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Amados televidentes, continuamos con su programa Palabra a Tiempo, en su entrega especial Frontera, la piel del Estado. Me acompañan el embajador Páez Piantini y el maestro Miguel Guerrero. Embajador, nos quedamos en 1901 y a mucha gente le llama la atención porque de Aranjuez
Tratado de Aranjuez, 1776, usted dice ratificado en el 1777, como quien dice, no se vuelve a hablar de frontera dominico-haitiana hasta 1929. Estaba todo bien, estaban ambos lados contentos con lo que se hizo en Aranjuez, con aquella negociación, creo que de San Miguel de la Atalaya. No estaban contentos, no estaban ¿Qué pasó en ese interín? En ese interín sucedieron una cantidad enorme de cosas. Para nosotros caer a lo que es el tratado fronterizo de 1929, que define la frontera, bueno, decimos define la frontera entre comillas, pues las fronteras estaban definidas, porque nosotros teníamos un tratado de Aranjuez que era el que funcionaba y estuvo vigente el tratado de Aranjuez hasta el 9 de enero de 1929, cuando hubo necesidad de modificar la Constitución de la República en ese artículo para que negociaran directamente Haití y la República Dominicana. Y efectivamente ya no las potencias coloniales. No, ya no las potencias coloniales, porque se modificó la Constitución y nos autorizó a nosotros a negociar directamente con Haití, y entonces comenzamos las negociaciones con Haití, que comienzan exactamente el 3 de junio de 1929. Algunos de esos problemas o inconformidades que usted cita, y que obviamente no hay tiempo para desglosarlo todo, habrán dado al traste con que la línea de Aranjuez le asigna mayor territorio a República Dominicana que el tratado fronterizo de 1929. Muchísimo. No chino, muchísimo. Estaba la línea de marcación. Cuando nosotros nos enfocamos con el problema de ¿cómo se llama este señor Juan Sánchez Ramírez en 1808, 1809, nosotros perdimos en la parte central de la isla 2 poblaciones, San Miguel de la Atalaya y San Rafael de la Angostura. Perdimos esas 2 poblaciones que por un capricho, y yo no quiero que se interprete que yo quiero ofender la parte haitiana, no, pero por un capricho del presidente haitiano, Jean-Pierre Boyer, un decreto presidencial que se apropia de todas las aguas del lago del fondo. Ese lago era un lago compartido, ese lago no era haitiano, ese era haitiano y dominicano. Entonces, de buenas a primeras, un decreto presidencial y el lago es de soberanía completa. Haitiano. Haitiano, sí. Así, pero y eso se quedó así. La parte no hizo nada en absoluto para remediar ese problema. Bueno, sucede con eso. Viene la ocupación del 22 y durante la ocupación los haitianos retienen a a Hincha y a las Caobas. Los retienen. Pero ven acá, un pueblo que hereda de los franceses 21.087 kilómetros y hoy se aparecen con 27.750, que son más. 27.700 y nosotros lo aceptamos así. Permíteme que este programa va a tener que ampliarlo, ¿no? Permíteme que te diga una cosa. En el 43... Vaya notando que yo creo que no hay muchos casos en el mundo donde un país se independiza con unos kilómetros cuadrados X y luego un presidente vecino por decreto le quita un pedazo. Pero más todavía, jamás en la vida Haití aceptó Jamás en la vida Haití aceptó la independencia dominicana. Decía, no, es un desprendimiento de la unidad haitiana. Eso es la provincia de Los Amos y la provincia del Cibao que se ha revelado. Ese era el criterio que primaba en los haitianos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos real y efectivamente darle orientación al pueblo, hay necesidad de que este caso tenemos que darle más tiempo. Yo quiero hablar de la carretera internacional, que hay una cantidad de personas que yo lo oigo por la radio desinformando a la gente. ¿Qué es la carretera internacional? ¿Cuántos kilómetros tiene? Sí, la carretera internacional, que es única, no hay más, es el tramo de carretera que está establecido entre Pedro Santana y Restauración, específicamente partiendo de Los Cacaos hasta la mitad del puente sobre el río Libón. Eso conforma la carretera internacional. Tiene una longitud de 48 kilómetros. O sea que mucha gente que piensa que hay una carretera que cubre o que recorre los 391 kilómetros, puede comenzar a desmontar esa falacia con esta información, que posiblemente el embajador es el que más conoce de la frontera dominico-haitiana en el terreno y en los documentos.
Ahora, maestro, yo que con usted también he caminado la famosa carretera internacional, el tramo, cuando hay una carretera, la línea fronteriza, ¿por dónde pasa? Por el medio de la carretera. Espérate. Eso es interesantísimo. Igual que en el río, cuando hay un río como frontera. No, el río es otra cosa, que tenemos que hablar de eso, lógicamente, ¿no? Pero vamos a concluir con la carretera. Muy bien. Esa carretera internacional se establece en esos dos tramos, como le dije, tiene 48 kilómetros de longitud. Y el eje de la carretera, en donde está localizada la carretera, es la frontera. Es decir, que tú te pares en el eje de la carretera, con un pie aquí y otro acá, tú estás un pie en Haití y un pie en la República Si la carretera Dominicana estuviera entalviada, la línea amarilla, esa es la frontera. Exactamente, mitad. Y hay personas... ¿Usted describe eso en alguno de los libros? Todo eso está descrito en los dos, pero básicamente en esto que se llama Colección General de Tratados. Vamos a recomendárselo a nuestros televidentes. Ajá. Colección General de Tratados, incluye instrumentos diplomáticos concertados con la República de Haití. Todos los instrumentos diplomáticos que se han firmado entre Haití y la República Dominicana desde 1844 a 2014 están condensados aquí. No, pero más. Cuando Jean-Pierre Boyer tenía intenciones de ocupar la parte este, le dice a Bechet, un ayudante de cámara, yo quiero oír la opinión del general Guillaume Sebonet. Y Guillaume Sebonet le escribe una carta al señor Jean-Pierre Boyer, que le dice claramente: a nosotros no nos conviene ocupar ese pueblo. Si ocupamos ese pueblo vamos a tener problemas de esta y de esta manera. Pero yo soy un soldado. Si usted dice que vamos a ocuparlo, cuente conmigo. Yo voy adelante, ¿no? Y es exactamente todo lo que dice Guillaume Sebonet en esa carta que está aquí en este libro. Realmente sucedió exactamente como fue. Un perfecto desastre fue la ocupación. Eso es la carretera internacional, que como le dije está establecida ahí. Tiene pirámides de una manera muy especial. Las pares van del lado haitiano y las impares van del lado dominicano. Esa no aplica en la línea de demarcación, eso aplica en la frontera. Muchos dominicanos, muchísimos, por la experiencia que he tenido con ustedes, ¿no?, me dicen que la frontera de la República Dominicana, que es una carretera interprovincial, no es así. Esa carretera costó $450,000 y los haitianos pusieron $225,000 y nosotros pusimos $225,000. ¿Cuál es el gran problema de la carretera internacional? Que no tiene protocolo de uso y mantenimiento. Entonces ahora, ¿por qué la frontera internacional, la carretera internacional es un camino vecinal malo? ¿Por qué razón? Porque nosotros no sabemos a dónde nos corresponde mantener la carretera. Porque eso tendría que estar establecido en un protocolo. Pero lógicamente, como es internacional, no se le puede tocar de manera unilateral. No, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, como no hay protocolo, ni se ha hecho protocolo, entonces ahí está el problema. Pero cuando se construyó mediante acuerdo bilateral. Sí, por supuesto, mediante un acuerdo bilateral. Incluso los técnicos recomendaron la necesidad de establecer un protocolo. ¿Quedó cojo entonces? ¿Perdone? El acuerdo, convenio o tratado de construcción de la carretera. No, eso fue no. Quedó cojo. Sí, completamente cojo, y estamos sufriendo las consecuencias ahora. Ahí hay una fotografía donde yo tengo el puente sobre el río Artimonito. Ese puente está a punto de colapsar, y si colapsa ese puente va a cerrar la comunicación entre el norte y el sur, y no hay manera de que le pongan atención a eso. Pero igual está sucediendo con el puente sobre el río Libón. Entre el norte y el sur en el tramo carretera internacional. Sí, entre el norte y el sur. Pero que comunica, por también nosotros tener soberanía sobre la carretera, comunica comunidades, por supuesto, dominicanas de un lado y del otro. Pero hemos hecho recorrido con los estudiantes que nos vamos por el norte y retornamos por el sur. Así es. Aprovechando ese paso, ¿no? Si ese puente que está a punto de colapsar, con fotografía y eso se puede ver, ¿no? No se le ha hecho caso. Ahorita ese puente va a tener problemas y entonces sí lo vamos a arreglar a la carrera, a todo lo que da. ¿Qué debería hacer entonces, maestro, para evitar esa o cualquier otra situación y comenzar a dar los pasos de regularizar esta situación? En el tramo, porque estamos hablando exclusivamente de la carretera internacional. Sí.
Pero yo quiero también, esa es una buena pregunta, y hay mucho material para hablar sobre eso. Pero yo quiero decir también aquí que nosotros tenemos 172 kilómetros de ríos y arroyos. 172 kilómetros, lo que conforman el río Dajabón, el arroyo Capotillo, el río Libón, el río El Tibonito, el arroyo Carrizal, o sea el río la línea fronteriza, ya dijimos que hay ¿cuántos kilómetros de carretera? 309. No, ese es el total. No, la carretera son nacional, 48 kilómetros. 48 kilómetros. Y 172 de ríos. De río. Y el total de la línea de demarcación son 391 kilómetros, 654 metros y 46 centímetros. Atención, esa es la distancia correcta de la línea de demarcación fronteriza. Atención, mis estudiantes, que esa tarea con esta entrevista va. Sí, entonces, como te decía, ¿no? Los ríos están altamente contaminados y no solamente eso, ¿no? Le están extrayendo materiales de los cauces, de los cursos de agua. No solamente los haitianos, los haitianos y los dominicanos están extrayendo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en el río Libón, yo te enseñé una fotografía ahora mismo, en el río Libón, sí, que están extrayendo material y apilándolo así, ¿no? Y eso, Vianacao está ahí, que tiene un destacamento militar. Ahora bien, yo te diría, bueno, pero ¿y por qué las autoridades no actúan en ese caso? Embajador, esta es la foto. Esos son los materiales. Sacando materiales. Ajá, ahí está. ¿La puedo quitar ya? Sí. Ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa autoridad que está tan próxima no toma acción? Y a esa persona le han dicho cómo debe actuar en ese caso. Yo no sé. Yo no sé si se lo han dicho. Pero ¿qué veo yo? Mucha falta de entrenamiento a ese soldado que va a convertirse en centinela de la frontera. Cómo actuar en ciertos casos. Y te diría una cosa, ¿no? El CEFRON está jugando un papel preponderante, extraordinario en la frontera. Pero falta más. Hay que está mejorando. Usted que conoce la historia de la frontera, yo creo que desde que nació usted está bregando con eso. Desde hace mucho. Usted sabe que en los últimos años se ha hecho un trabajo portentoso. Formidable. Porque usted y yo fuimos recientemente. Y cuando yo fui como maestrante de la maestría en defensa y seguridad, era una realidad completamente diferente a los dos viajes que hicimos ahora. Exactamente. Con la EGAE y el ejército. Pero falta más. Falta más. Lógicamente tenemos que entender que somos un pueblo pobre. Nosotros no disponemos tal vez de todos los recursos que pudieran ser necesarios. Pero por lo mismo que usted ha dicho, Su Excelencia, yo deduzco que aunque contemos con los recursos, va a haber situaciones de mantenimiento, de infraestructura, que vamos a tener que contar con el lado haitiano. Necesariamente, debo decirte lo siguiente, la línea de demarcación está conformada por elementos, uno se llama pirámide, otro se llama río y cosas de estas, ¿no? A esa línea de demarcación establecida por el consentimiento de ambos países, no se le puede tocar de manera unilateral. No puede hacerse, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que se llama Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Esa comisión fue concebida en el año 1996 entre el doctor Balaguer y René Preval. ¿Cuál es el propósito de la Comisión Mixta Bilateral? Precisamente atender esos asuntos, porque tenemos una homóloga en Puerto Príncipe, en Haití, ¿no? Entonces, cuando se presentan casos, por ejemplo, que le corresponden al medio ambiente, nosotros tenemos una subcomisión de medio ambiente que puede juntarse con la subcomisión de medio ambiente de Haití para tratar los asuntos, para tratar esos asuntos. Pero no me venga, pues yo le dije que vamos de saltito, pero no usted me da un salto en garrocha. Yo quisiera, Su Excelencia y el maestro, que después de la pausa volvamos un poquito atrás al tratado vigente de 1929 y su protocolo de revisión de 1936. 36. Sí. Antes de llegar a los 90, porque entonces vamos a dejar al público un poco perdido con un tema tan interesante. Bueno, señores, vamos a la pausa, no se vayan, por favor.
pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Familia dominicana, la Semana Santa es un tiempo de reflexión. Tu vida es valiosa para Dios. Presérvala. Evitemos accidentes de tránsito. En esta Semana Santa es tu oportunidad para perdonar a aquellos que no te dejan ver el amor de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les invito a que juntos reflexionemos en el sacrificio de nuestro Salvador. Te hace un llamado a celebrar la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un momento de paz, de reflexión con la familia. Que tomemos un momento de reflexión para analizar y estar en familia. Que en esta Semana Mayor nuestras palabras reflejen en el corazón y la sabiduría de Dios. Que sea una semana de reflexión, de amor, no una semana de excesos. Que en esta Semana Santa tú tengas un reencuentro con Dios. Somos gente de fe. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Damas y caballeros, continuamos con su programa Palabra a Tiempo. Soy Bismar Hernández y esta noche me encuentro acompañado de dos expertos desglosando el tema Frontera a la piel del Estado. Su Excelencia, antes de continuar con usted y ver cómo el tiempo no nos traiciona más de lo debido y nos vamos un poco a ver en qué ambiente se desarrolló el Tratado Fronterizo del 29 y luego por qué la necesidad de un protocolo en el 1936, yo quiero que el maestro Guerrero nos responda, nos respalde. Cuando usted dice que en los espacios fronterizos no se puede hacer nada ni se puede tocar nada sin el consentimiento, sin el consenso de ambas partes. ¿Qué pasa, maestro, si en el caso, por ejemplo, de Haití, yo pienso, digo yo como anfitrión de ustedes, no es que no quieren, tal vez que no pueden? Es una camisa de fuerza el tratado, no se puede definitivamente, como dice su excelencia, y no es que yo dudo de la posición de él, porque es un conocedor. Pero ¿qué pasa en el ámbito mundial con el tema de los tratados bilaterales en materia fronteriza? Fíjate, los tratados internacionales, independientemente en qué materia sean, tienen una regulación muy estricta, tienen equiparación a una norma fundamental. Constitucional. Equiparación a una norma constitucional, por lo tanto obliga a los estados a dar fiel cumplimiento a lo establecido en esos tratados. La República Dominicana, signataria de muchos de estos acuerdos y sobre todo en lo que tiene que ver con la regularización o la regulación de los
de lo que es la línea fronteriza con Haití, zonas como la carretera internacional, los ríos internacionales o las aguas que podamos tener de carácter internacional, pues quedan reguladas dentro de estos acuerdos internacionales. Necesariamente cualquier elemento que se vaya a hacer dentro de uno de estos elementos de tipo bilateral tiene que contar con la anuencia de ambas partes. Tiene que contar con la anuencia de ambas partes, tiene que haber necesariamente una disposición en conjunto para poder desarrollar ese tipo de, o cualquier tipo de reparación a la carretera, a puentes, de canalización de un río, de reparar un puente. Y obviamente eso tiene que responder a los principios fundamentales de las relaciones internacionales: buena fe, reciprocidad y obligatoriedad de lo acordado, por aquel famoso principio del pacta sunt servanda, que le gusta mucho a mucha gente cuando es el otro que está obligado. Sí, y hay otro elemento ahí que es la autodeterminación de los estados. No se le puede imponer al otro tampoco que vaya a la mesa del diálogo. Tiene que ser un elemento de mutuo acuerdo. Sí, pero ya el tratado está firmado, por ejemplo. Sí, ya hay que cumplir. El tratado hay que cumplirlo. Pero si vamos a hacer cualquier trabajo dentro de esta zona que no esté contemplado en el acuerdo, bueno, pues necesariamente necesitamos contar con voluntad de ambas partes para sentarse a definir un protocolo. La embajadora mencionaba que no hay un protocolo, por ejemplo, de mantenimiento de la carretera internacional. Bueno, si no quedó contemplado dentro del acuerdo, sencillamente habría que sentarse un equipo del lado del vecino país haitiano y de la República Dominicana, y hacer un adendum, un anexo, un protocolo entre ambos estados. Y eso queda regulado en la Convención del 69 de Viena, que establece el derecho de los tratados, y ahí pues se genera el marco regulatorio ya mucho más claro para todo lo que tiene que ver con este elemento de tratados bilaterales. Siguiendo esa misma línea, Su Excelencia, ¿qué quedó pendiente entonces? Háblanos un poco, en sentido general, del tratado fronterizo vigente de 1929 y qué quedó pendiente que se lanzó entonces ese protocolo de 1936. Honestamente, déjame decirte, hasta donde me lo permitan las posibilidades, se suspende el tratado que define la frontera, se suspende el 27 de diciembre de 1930. ¿Por qué razón se suspende? Bueno, sencillamente porque se presentaron 5 dificultades de interpretación. La presentan los haitianos. ¿Qué es una dificultad de interpretación? Bueno, ellos van caminando, definiendo la frontera, llegan a un punto, digamos, de convergencia del arroyo Capotillo con el río Dajabón. Los haitianos sostienen la tesis de que la línea de demarcación continúa el río Dajabón. Y los dominicanos dicen, no. A partir de este punto lo que define la línea es el arroyo Capotillo. Eso es una dificultad de interpretación. Se presentaron 5 y se suspendieron los trabajos. En el 33, o sea, 3 años después, Moisés García Mella, que es nuestro enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Puerto Príncipe, llama al jefe, los exilados dominicanos enemigos de su gobierno están cogiendo fuerza en Cabo Haitiano. El jefe, para los más jóvenes que nos siguen, es el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Exactamente, ¿no? Presidente de la República, con interrupciones. Sí, entonces... del 30 al 61. Perfecto. 1930 a 1960. Perfecto. Entonces aquí, en este libro, está un documento que se llama Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Tradición, firmado en noviembre de 1874. Ahí está. ¿Qué dice en su artículo? Los primeros tratados, entonces, de las dos naciones. ¿Qué dice en su artículo 3º, portado vigente, en su artículo 33? Que ningún gobierno puede permitir gentes extrañas que traten de destabilizar el gobierno de la otra parte. Entonces le dice Moisés García Mella, júntese con el presidente Vicente y alegue ese convenio, porque tiene que sacar esa gente de ahí. Trujillo se junta con Estedio Micén, 18 de octubre de
de 1933, se juntan en Juana Méndez, ahí conversan sobre la continuación de la frontera. Y la prensa lo que recoge es que los presidentes se juntan y van a tratar de resolver el problema para que continúen los trabajos de definición de la frontera. Por la tarde, en reciprocidad, el presidente Tenio Vicente con su hermana Recia, que era la primera dama de Haití, pasan a Dajabón. Y entonces en Dajabón no hablaron de frontera, sino hablaron de los exilados. Y Tenio Vicente le dijo, no, ¿cuándo usted quiere que se lo mande? Y lo complació. Hizo un traslado, como yo te dije, como si estaba en Montecristi y tú lo mandas para Samaná. Exactamente lo complació. ¿Qué ocurre? Sí lo complació y eso funcionó y eso se arregló. Pero eso tiene un costo. Cuando fueron a discutir, por ejemplo, específicamente el problema de la miel, Trujillo le cedió que era una de las dificultades de interpretación. Exactamente, sí. Cierta y seria esa dificultad. ¿Por qué razón? Porque el yacimiento aurífero más grande que existe en la región de esta del Caribe está en restauración. Pero en el lado dominicano. En el lado dominicano. Pero una parte, porque las otras 3/4 partes cogen para Haití al territorio de la miel. Y ese es el territorio que Trujillo le cede a los haitianos. En total, nosotros cedimos en esas discusiones 666.076 tareas de tierra, más todas aquellas que ya se había apropiado Haití. Todo en el transcurso de las discusiones que tuvimos. En diferentes momentos. Exactamente, ya se ha ocupado de eso, ¿no? Entonces, por eso tú ves que hoy Haití posee 27.750, que son más, porque yo te estoy hablando, por ejemplo, de que en el 43 hubo un desborde del río Dajabón, se botó y cerró un meandro considerable. Entonces los haitianos dicen, no, la frontera del río, esto es nosotros. Hoy ese pedazo es un barrio de Juana Méndez. Y tú me dices a mí, pero nosotros podemos justificar eso, que eso pertenece a nosotros, pero lógicamente en el Llano dos Pirámides, ¿dónde van? Porque están todas georreferenciadas por sistemas GPS. Sí se puede. ¿Qué ocurre? No es sencillo. Nosotros somos signatarios de una serie de organismos internacionales que regulan esos menesteres. Entonces no es verdad que tú, pues, esto es mío, vamos a poner como me dijo a mí cierta gente, una verja de alambre y poner la bandera dominicana. No. Su Excelencia, esas dificultades de interpretación están subsanadas hoy en día. Totalmente. O sea que ya la frontera se sabe cuál es, por dónde va, sin lugar a dudas. Totalmente. Yo quisiera, si tú me lo permites, no hay tiempo para eso. Hay un artículo en el Tratado Fronterizo de 1929, que es el 15, que dice que después de haberse ratificado el convenio de 1929, se considerará la línea de demarcación fronteriza como la única que ha dividido a Haití de la República Dominicana todo el tiempo. Eso está registrado en las Naciones Unidas. Muy bien. ¿Cómo nosotros podemos modificar eso? No es fácil. Bueno, entonces mi invitación es a que continúen siguiendo nuestra serie de programas especiales, Frontera, la piel del Estado. Ya ustedes ven la calidad de nuestros invitados, que continúen investigando, que continúen interesándose por la frontera, toda vez que, como decía el maestro Guerrero, si una frontera es fuerte, el Estado tiene más posibilidades de prosperar y desarrollarse. Y como cerró nuestro querido embajador Páez Piantini, pues apostar entonces a la buena voluntad, a la buena vecindad del pueblo haitiano, y que esas dificultades, que yo las veo como menores, porque ya las dificultades mayores se pasaron a lo largo del tiempo, con comisiones, con diligencias, se puedan ir resolviendo. Señores, gracias por su audiencia, que Dios los bendiga y buenas noches.